Ok, profe, ¿cómo está? Es una sola preguntita. ¿Cómo se sigue inscribiendo la transmedialidad en la poesía dominicana? O sea, desde el punto de vista de lo actual. Sí, hay personas, nuevos artistas, escritores, intelectuales, que siguen eso a partir de sus productos, que son productos comunicables, que son productos que realmente apelan a la transmedialidad y también a la transdisciplinariedad. Realmente el producto que se hace en este tipo de perspectiva es de alcance abierto. Porque, por ejemplo, hay una video performance que es poética, pero también hay un teatro que es poético. Hay una ciencia que quiere ser poética y hay otra ciencia que quiere ser filosófica. O sea, siempre existe esa dialéctica que realmente se emplea al escribir artísticamente un texto o a que el texto ocurra en el marco de la propuesta. Todo eso hay que teorizarlo y es lo que dije. Este tema lo voy a desarrollar para divulgar aún más todo lo que es eso de la transmedialidad, que eso hay gente que lo hace, pero es inconsciente. Con esa novela hacer una pintura, ¿no? O un edificio, o un poema, ¿no? Y hacerlos dialogar, aunque sean supuestos opuestos. O sea, todo lo que tiene que ver con transmedialidad tiene que ver con mediación o más mediación. Okay, hay una publicidad poética que tú te la aprendes de lo poética que claro, es. O sea, Un anuncio, una receta de cocina. Claro, es una conjugación de medios, por decirlo de alguna manera más. Correcto. Más coloquial. Ok, Nan, ¿cómo estás? Bien. Una preguntita sobre la ponencia, sobre el tema de la ponencia. ¿En dónde converge específicamente lo científico y lo sensible en la obra de Saldaña? Bueno, lo primero es que en ese sentido Saldaña, que pertenece también al contextualismo, asume lo planteado en el manifiesto. Lo que busca es deliberadamente esa confluencia. Entonces, en ocasiones se poetiza sobre un tema que uno está acostumbrado a verlo como científico, ¿no? Digamos, puede poetizar sobre la conciencia, pero el discurso que se utiliza tiende más entonces a la experiencia surrealista, por un lado, y a la experimentación con el texto. Por eso, en Sombra de Nada, hay fragmentos que son una pequeña obra de teatro. Pero hay unos fragmentos que son una especie de noticia periodística. Claro, todo tejido a través del discurso poético. Esa es la principal búsqueda. Y la novedad en el caso de Saldaña es, como yo decía, no porque haya inventado algo totalmente nuevo, sino porque cuando él publica ese libro, con el que gana un concurso de poesía joven Miguel Alfonseca del Ministerio de Cultura, cuando lo publica, es la primera figura muy joven que presenta un libro con esas características. Y desde mi punto de vista, superior a muchos otros libros que siguen la misma estética, pero que no son tan, desde el punto de vista poético, tan bien elaborados. Ok, bien, muchas gracias. Una sola preguntita. ¿Desde cuándo se inscribe, tú crees, el lenguaje médico en la poesía de Panero? ¿De Panero o en general en la poesía en un marco más general? Porque son dos cosas que se conectan, pero que me gustaría mantener distintas a la vez, porque en el caso de Panero se ve como desde el principio hasta el final se forma un recorrido en el recorrido, digamos, como un meta recorrido, donde a medida que
la sociedad, los estudios críticos, la psiquiatría y la antipsiquiatría progresan con sus estudios y estos se reciben en la sociedad y en la cultura general, cambia la sensibilidad, cambia la perspectiva y cambia la manera de abordarlos poéticamente, con lo cual se pasa de una etapa de reticencia, digamos, heredada, tanto de la literatura como de la psiquiatría misma, a una irrupción sin tapujos totalmente, o sea que se habla de enfermedades, de locura mencionada de manera extremadamente directa, como cara a cara. Y algo muy parecido pasa en términos generales en literatura. Un estudioso, Sergio Fernández Martín, individúa en el libro de Isla Correggero, por ejemplo, de 96, Diario de una enfermedad, me parece el título. De todas formas, es este libro de poemas de una enfermera que marca, digamos, una línea, un punto de demarcación entre ese antes y ese después, porque a partir de allí la presencia de ese lenguaje muy específico, muy ajeno hasta aquel momento a todo lo poético, que se limitaba al marbete de melancolía, por ejemplo, para resumir y recoger todos los trastornos, todas las incomodidades y tal, a hablar de esquizofrenia, de Prozac, de medicamentos muy específicos, de condiciones, de consecuencias también muy específicas. Y también juega un papel importante eso de profesionales tomando la palabra directamente en sentido poético, con lo cual toda esa mezcla de factores construye un sistema que totalmente merece la un pena. movimiento, Sí, prácticamente. Sí, podríamos decir que sí. Ok, bien interesante. ¿Y eso fue a partir de qué fecha exactamente? Bueno, en la opinión de Sergio Fernández Martínez, ese punto de demarcación se puede individuar en 1996, con ese libro que mencioné de Isla Correggero. En términos más generales podemos ver cómo la situación cambia visiblemente a partir de 2000, del nuevo milenio, cuando la recepción se concreta más detenidamente. Okay. Bien, pues muchas gracias.